Un abrazo, bendiciones para todos ustedes que están ya conectados. Damos gracias al Señor por sus vidas. Deseamos que todo el bien y la misericordia de Dios sea en esta mañana sobre ustedes, en sus hogares, en sus familias, en sus trabajos. Bendito es el nombre de Dios. Bueno, hoy finalizando como este mes, ya vamos cerrando el mes de julio y traíamos una temática, traíamos un hilo conductor. Estábamos hablando de la gracia y al hablar de la gracia decimos que Cristo y solo Cristo es suficiente para ser salvos, para ser redimidos, que el hombre de Dios, la mujer de Dios no necesita nada más sino de Cristo para la redención. Por lo tanto, que la gracia es conocer a Cristo y darlo a conocer, y que en esa gracia nosotros los hombres recibimos la salvación a través de la obra redentiva de Cristo en la cruz del Calvario. Que esto nos ayuda a dejar de lado quizás tanta preocupación, tanta ansiedad, añadiendo a Cristo otras cosas y haciendo que el legalismo nos minimice a la revelación de Cristo y llevando nuestra vida a ser esclavos muchas veces y no disfrutar de la libertad gloriosa que el Señor nos ha dado. Y en esta revelación hemos venido entendiendo que lo que necesitamos es que Cristo se revele a nosotros y que Cristo sea conocido por nosotros. Por eso hoy vamos a mirar el tema: la revelación es conocer la autoridad universal de Cristo. Conocer cómo Cristo es el único Dios sobre toda la tierra y fuera de la tierra. Y habíamos quedado afirmando que el objetivo final precisamente de Dios en el pacto eterno es llenarlo todo de Cristo. Que Cristo sea la plenitud que lo llena todo y es en todo. Ese es el plan eterno de Dios. Por lo tanto, Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23, aún desde el 19 dice: verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a la derecha en el cielo. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto en este mundo como en el que ha de venir. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para bien de la iglesia, por lo cual es su cuerpo. Cristo, quien llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Amén. Digan conmigo: el objetivo del plan eterno de Dios es llenarlo todo de Cristo. Por lo tanto, tú y yo jamás seremos reconciliados con Dios si no estamos llenos de Cristo. Si nos llenamos de normas, de leyes, de reglas, de asuntos, de hombres, Cristo va a ser velado, Cristo va a ser encubierto, no va a salir a la luz y no vamos a conocer la plenitud de Cristo. Por eso lo que quiere la palabra del Señor decirnos en esta mañana es, en primer lugar, que Cristo es exaltado por el poder de Dios. Que Cristo es exaltado por el poder del Padre. Cuando el cuerpo de Cristo yacía muerto en la tumba, el poder del Padre operó en él. El poder del Padre actuó en él. ¿Y qué hizo el poder del Padre? Dice: resucitándole de los muertos, lo ascendió a los cielos, lo sentó a la diestra en lugares celestiales y lo hizo Señor. Máxima autoridad en todo el universo. Entonces el poder del Padre exalta y glorifica el nombre de Cristo Jesús.
¿Por qué? Porque esa obra es la obra poderosa del Padre en el plan eterno con el Hijo. Que el Hijo lo llene todo y sea en todo. Por eso Cristo en nosotros es la máxima gloria de Dios. El máximo poder de Dios en nosotros es Cristo en nosotros. Por eso lo dice el versículo 19, que ese mismo poder que operó en él, levantándole de los muertos, ascendiéndole a los cielos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, haciéndolo Señor, es el mismo poder que hoy actúa en nuestro espíritu desde el día en que nosotros dimos el señorío de nuestra vida a Cristo el Señor. Y ese poder nos ha resucitado de entre los muertos, donde estábamos muertos en delitos y pecados. Y ese poder nos ha levantado y nos ha sentado con Cristo en lugares celestiales. Y ese poder nos ha bendecido con toda bendición en Cristo Jesús el Señor. Entonces, hoy nosotros tenemos en Cristo la bendición poderosa de ser levantados en su gloria y en su poder. En segundo lugar, la soberanía total de Cristo. El Señor lo declara en esta palabra, dice, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. El Señor es soberano, Cristo es soberano sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. En el mundo invisible existen muchos principados, autoridades, poderes de las tinieblas, pero todos ellos han sido vencidos por Jesucristo, el hombre, en la cruz del Calvario. ¡Qué glorioso! Porque Adán, que fue nuestro primer representante, Dios le había dado el señorío, llenar la tierra, sojuzgar la tierra. Pero Adán, al someterse al enemigo, al diablo, perdió tal señorío que había entregado el Señor en sus manos. Pero gloria al Señor, porque el postrer Adán, Cristo el Señor, es decir, el segundo representante de los hombres, con su muerte y su resurrección, reconquista la autoridad sobre todo el mundo que Adán había perdido. Y ahora Cristo en nosotros nos hace autoridad y gobierno. Nosotros estamos en la tierra para gobernar, porque el Señor nos ha dicho, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y esa potestad está ahora sobre el hombre de Dios, la mujer de Dios. Por lo tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces esa potestad, ese señorío, ese gobierno es hoy de Cristo el Señor, y nosotros con Él estamos también en autoridad. Bendito es el nombre de Dios, porque cuando un hombre, una mujer de Dios obra en la tierra, habla en la tierra, actúa en la tierra, cuando un hombre y una mujer de Dios ora en la tierra, el poder de Dios que está en nosotros a través del señorío de Cristo es el que obra en la tierra. No somos nosotros, es la gloria, la soberanía de Cristo en nosotros. Por eso lo que dice la palabra sigue diciendo que bajo esta soberanía todo nombre es sobre todo, Él es nombre sobre todo nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el nombre de Cristo es el máximo título de autoridad, el máximo título existente sobre el universo. En este siglo y aún en el venidero, el Cristo de la gloria es el máximo nombre sobre la tierra. Por eso, aún quien quiera imitarlo o que quiera venir a ponerse en su nombre, tendrá que llevar su nombre, Anticristo. Pero el Cristo de la gloria es sobre todo anticristo. El poder de la vida de Cristo es de autoridad, es de señorío, es de rey, de señor, de poderoso.
Todo, absolutamente todo, está sujeto bajo su autoridad, bajo sus pies. La creación, el universo, la naturaleza, los ángeles, los demonios, los gobernantes de las naciones, la historia, las circunstancias, todo, absolutamente todo, está bajo la soberanía de Dios. Amén. Entonces tú y yo simplemente tenemos que en esta revelación de Cristo someternos a su soberanía, a su diseño, a su perfecta guianza, porque Él es el único que es Rey y Señor sobre la tierra. En tercer lugar, ampliando esta visión que nos hace Efesios acerca del señorío, de la autoridad universal de Cristo, es que la función preeminente de Cristo es ser la cabeza de la iglesia. La función preeminente de Cristo es que Cristo es la cabeza de la iglesia, porque es sobre todas las cosas. Y esto significa que todos los oficios a los que el Padre exaltó a Cristo, el más importante de sus oficios es ser cabeza sobre la iglesia. ¡Qué tremendo es esto! ¿Por qué? Porque la iglesia, todo el que ha venido y se ha unido a Cristo y se ha hecho uno con Él, ahora Cristo está sobre la iglesia y es autoridad sobre nosotros. La verdadera visión que Dios ha captado, que Dios ha desarrollado en la iglesia, es que la iglesia sea el cuerpo de Cristo, la gloria de Cristo sobre la tierra. Hoy el señorío de Cristo está sobre nosotros. Hoy el señorío, la autoridad del gobierno de Cristo está sobre nosotros. Por lo tanto, lo que hoy ve el hombre es a Cristo en nosotros. ¿Cuánto gobierna Cristo en nuestra vida? ¿Cuánto nos sujetamos a su autoridad? ¿Cuánto nos sujetamos a su obediencia? ¿Cuánto nos sometemos a su plenitud? Eso es lo que será evidente en la tierra cuando el Cristo de la gloria es revelado a través de tu vida y de mi vida, siendo mi cabeza, mi gobierno, mi autoridad, mi guianza, mi dirección, y yo siendo su hijo sometido a su diseño, guiado por Él, sujeto a su voluntad. Por eso el Señor dice que Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para hacerla santa y sin mancha. Y esto lo que nos dice es que el Señor gobierna sobre la iglesia para cuidar la iglesia, para sustentar la iglesia, para que la iglesia, su cuerpo, sea a sí mismo santo y sin mancha. Todo lo que el Señor hace es para el bien de nosotros. Ahora, ¿quiénes pertenecen a la iglesia? Ya lo hemos dicho. Aquellos que están unidos a Cristo, están bajo su gobierno, están bajo su autoridad. ¿Quiénes pertenecen a la iglesia? Todo el que reconoce a Jesucristo como el Señor es un miembro de su iglesia. Porque es que en la mentalidad de los hombres tenemos a Cristo como el Salvador, pero no lo hemos llevado a la dimensión de Cristo soberano, Señor de nuestras vidas. El único al cual nos sujetamos, el único al cual rendimos nuestra vida absolutamente. Por eso la iglesia tiene que ser la comunidad de los redimidos, de hombres y mujeres que han nacido de nuevo y ahora somos hijos de Dios. Amén. Pero la relación vital entre Cristo y la iglesia, que es la cabeza y el cuerpo, es que Cristo gobierne sobre nosotros. Entonces Cristo resucitado mediante el Espíritu Santo está presente hoy en cada miembro de su cuerpo al darle vida y al darle crecimiento.
Este es un plan extraordinario que nos lleva a lo que dice la Escritura, a llenarnos de su plenitud. Entonces la plenitud de Dios hoy es en Cristo Jesús y la plenitud de Cristo Jesús hoy es en la iglesia, en tu vida, en mi vida. Amén. Pudiéramos entonces responder a nuestras preguntas. ¿Dónde está Cristo hoy sentado, entronado? En nuestras vidas. ¿Sobre quién hoy Cristo tiene autoridad y gobierno? Sobre la iglesia. ¿Cuál es la función preeminente de Cristo en el día de hoy? Ser cabeza sobre nosotros, ser autoridad sobre nosotros, guiarnos, direccionarnos y nosotros como iglesia someternos, sujetarnos, obedecer a Él. Qué bien, qué bueno, porque esto realmente nos hace ser iglesia del Señor. Olvidémonos que la iglesia es esos ornatos, esos claustros de culto. La iglesia es la iglesia viviente, Cristo en ti y tú en Él. Somos la iglesia del Señor. ¿Y cómo revelamos ese Cristo? Sometiéndonos a su autoridad y a su dominio, a su gobierno. Bendito es el nombre de Dios, que nos ama tanto y ha diseñado perfectamente todo esto para que todo el que se sujete a Él, todo el que venga a Él, todo el que esté en Él, reciba la gloria de su poder. Gracias, Señor, por ello. Padre, te doy gracias en esta mañana y bendigo la vida de cada persona, Señor, que se ha conectado, los que están laborando y al mismo tiempo están recibiendo esta palabra. Señor, encaminamos todo lo que hoy se va a hacer en tus manos, Señor, y que la gracia tuya sea bendiciendo la labor de nuestras manos, Señor, la siembra, los cultivos, Señor amado, las fincas, Señor eterno, que tu mano poderosa, todo bien que ha sido colocado en nosotros, sea gobernado, administrado por ti y que todo se fructifique, se multiplique y sea de bendición. Gracias, Señor. El honor y la gloria lo recibe el eterno Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Un abrazo, bendiciones para todos.